Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase de hidrometalurgia te voy a mostrar una segunda manera para realizar el diseño de un reactor. En este caso, te voy a platicar que vamos a emplear un método donde es necesario partir de la cinética del proceso, ¿ok? Entonces, lo principal que tenemos que conocer aquí es, a partir de datos experimentales de laboratorio, utilizar la expresión cinética, es decir, el orden de la reacción y la constante de velocidad cinética, por supuesto, a una cierta temperatura, esta constante. Y bueno, si bien el experimento o bueno, este ejercicio no trata de un proceso hidrometalúrgico como tal, el camino sería prácticamente idéntico. Aquí nos comentan que a 25 grados centígrados el ácido sulfúrico reacciona con el sulfato de dimetilo en fase líquida homogénea para producir sulfato ácido de metilo. La reacción se puede representar como A más B que da 2C. Dice, a esa temperatura la constante de velocidad de reacción es 1.01 por 10 a la menos 5 litros sobre mol segundo. Por las unidades ya sabemos que se trata de una reacción de segundo orden, pero aquí nos lo comenta si la reacción es de primer orden para cada reactivo, o sea, para A y para B, y se alimenta a un caudal de 7 litros sobre minuto con una concentración inicial de 2 mol de A por litro y 8 mol de B por litro, con que nos dé un caudal de entrada y a la vez de salida que nos comenta, nos está diciendo que se trata de un reactor de tanque agitado o CSTR. También nos comenta que calculemos el volumen de reactor para conseguir una conversión del 88% para E. Es decir, A nos está comentando que sería el reactivo limitante. No olvides que en reactores la conversión se da para uno de los reactivos. En este caso, siempre se otorga para el reactivo limitante. Y luego nos dice además, seleccione el material, el impulsor y las dimensiones geométricas más apropiadas, así como la potencia del motor comercial más adecuado. Considere que el reactor opera al 80% de su capacidad y una velocidad de 420. Y aquí nos muestra ahora un diseño completo, bueno, totalmente diferente al primer caso de diseño que hicimos, en donde tomaban en cuenta el tipo de tapa que tenía el recipiente. Aquí simplemente es un tanque abierto a la atmósfera, ¿sí? Necesariamente debe tener tapa, por supuesto, pero no nos da detalles de las tapas y que va a estar agitado. Entonces, estas son las relaciones geométricas más importantes. Aquí, como puedes ver, el tipo de impulsor es uno de turbina, tiene este tipo de geometría y cumple con estas restricciones. Aquí puedes saber los baffles o mamparas que van a evitar que se haga como un hueco acá, que se llama vórtice. Y bueno, el flujo volumétrico de entrada y de salida es prácticamente el mismo. Una vez practicado esto, entonces viene cómo realizamos el diseño. Y vamos para verlo. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros es que conocemos el tiempo de residencia o definimos el tiempo de residencia como el volumen entre el flujo alimentado. Este B es el volumen del reactor y esos de un balance de moles para el reactivo limitante podemos demostrar que es CA0 menos la concentración a la descarga o a la salida del reactor entre la velocidad cinética. Si hacemos un arreglo, simplemente multiplicamos por CA0 entre CA0, podemos demostrar que aquí nos va a quedar el término de conversión. Si definimos la conversión del reactivo limitante de esta manera, como los moles iniciales menos los moles que salen, entre los moles iniciales tenemos la conversión. Entonces podemos demostrar que esta ecuación es B entre B0 es la fracción molar por la concentración inicial entre la velocidad de reacción. Ahora, la velocidad de reacción no la conocemos como tal, la vamos a deducir. Sabemos que es una velocidad cinética por CA por CB porque nos dice que es de primer orden para cada una de los reactivos, es decir, el orden global es 2.
Si hacemos un balance para A, pues podemos decir que CA es CA0 por 1 menos XA y que CB es CA0 por CB0 entre CA0 menos XA. Esto viene de un balance para la especie A y para la especie B. Teniendo esto entonces, pues ya podemos sustituir acá en esta expresión RDA, la sustituimos. Y bueno, una vez que tenemos esta expresión, podemos colocar todo en términos pues de la conversión. Aquí se divide CA0 se cancela y nos queda todo esto. Entonces el volumen del reactor será B0 por esto. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues el valor de K, ¿verdad? Es lo que necesita. Si eso lo obtenemos de manera experimental en el laboratorio. Y bueno, aquí agregando XA es 0.88, el flujo volumétrico que tenemos es de 7 litros sobre minuto, la constante cinética es esta. Y bueno, ya haciendo los cálculos correspondientes, obtenemos que son 13.575 litros. Este tipo de métodos vienen en el Ceneval, es el plus de ingeniería química también, pero lo estoy aprovechando para las dos cosas, tanto para ingeniería química, para ingeniería química metalúrgica. En ingeniería química metalúrgica, tú necesitas determinar la constante cinética de una ley de velocidad para la disolución probablemente de calcopirita y con ello puedes tú diseñar el reactor o calcular el volumen. Este es el volumen total de mezcla, no lo olvides lo que estás calculando. Entonces el volumen de operación equivale exactamente al volumen de mezcla, es decir, con cuánta mezcla va a operar el reactor. Entonces el volumen teórico, el volumen real del recipiente, pues tiene que ser otro, ¿verdad? Esto es 13.58 metros cúbicos ya redondeado. Y como sabemos que el 80%, entonces el tanque debería tener como mínimo 16.98 metros cúbicos. Si partimos que el diámetro del tanque es igual a la altura del líquido de la mezcla, pues podemos simplificar esta ecuación. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con ello, pues podemos calcular cuánto debe ser el diámetro del tanque. Únicamente sustituimos y nos da que el tanque tiene que tener 2.78 metros de diámetro. Entonces, una vez teniendo 278 metros, pues ya podemos hacer los demás cálculos. Por ejemplo, DA, que es el diámetro del impulsor, que lo encontramos aquí. La altura del líquido va a ser 2.78, igual que el diámetro. El ancho de la mampara es de T entre 12, es decir, el diámetro entre de 12. Ya tenemos cuánto, todo esto está en metros. El diámetro del reactor es igual a este, el diámetro del agitador es diámetro entre 3, lo despejamos de aquí. Y así cada una de las variables que tenemos involucradas en este momento, pues las podemos de alguna manera relacionar. Y con ello ya tenemos el diseño que va a cumplir con las características dinámicas, es decir, con aquellas condiciones en donde vamos a evitar el vórtice, en donde dinámicamente el fluido se va a mover de manera adecuada en un régimen de flujo específico y ya con la expresión cinética y toda esta situación de los fenómenos de transporte los vamos a minimizar, es decir, la resistencia externa, y vamos a estudiar en teoría un aspecto intrínseco o totalmente cinético. Y bueno, de esta manera concluimos que las mejores dimensiones son estas. Y si hay alguna duda sobre cómo evaluar esta parte que te comento dinámica, pues la dinámica de este tipo de procesos que son, bueno, son operaciones o procesos en función como lo veas, si lleva a cabo una reacción química o no, pues el número de potencia lo vamos a relacionar de esta manera porque nos pide cuál es la potencia más adecuada, ¿verdad? Es decir, la potencia en watts para ese agitador. Y bueno, sabemos que el número de potencia es un número dimensional. En otra clase vamos a ver cómo se calculan los números adimensionales y por supuesto cómo se hace el análisis dimensional de un sistema de agitación para obtener estos números. Entonces aquí se encuentra el número de potencia, de aquí podemos calcular la potencia
N es la velocidad de giro, D es el diámetro del impulsor que ya acabamos de obtener, D la densidad, perdón, ρ es la densidad del fluido. Y bueno, también el número de Freud, pues aquí nos va a decir si se va a formar o no vórtice, ¿verdad? Y bueno, ya con el número de potencia que tenemos aquí, tenemos que utilizar también este tipo de diagramas que nos relacionan el número de potencia con el número de Reynolds. El número de Reynolds lo podemos calcular de esta manera. Con los datos ya sabemos cuál es el diámetro del impulsor que nos dio en el diseño, el número de en este caso, n es la velocidad de revoluciones, 420 revoluciones por minuto. Este es revoluciones, o bueno, 1/segundo, que sería revoluciones sobre segundos, ¿verdad? Y esta es la densidad, esta es la viscosidad de la mezcla. Obtenemos un número de Reynolds de 3.27. Con ese valor por 10 a la 5 estamos más o menos aquí y buscamos qué tipo de impulsor es. En este caso, el tipo de impulsor es esta línea que está aquí, es esta, línea 1, y tenemos un valor de 5. ¿Sí? El número de potencia entonces nos da de 5, ¿de acuerdo? Y si tenemos el de 5, pues el número de potencia es 5, despejamos del número de potencia de la definición, pues obviamente la potencia, y obtenemos que son 100, 1.400.000, 1.200 watts, y esto lo convertimos a HPs, pues tenemos una potencia para el motor, para que agite ese volumen total de mezcla, pues de al menos de 1.878.28 HPs, por supuesto a la velocidad que deseamos, ¿verdad? Y bueno, ya con ello estaríamos cumpliendo las necesidades de agitación mecánica.